Bueno, siempre que empiezo hablando de espacio público, que como veis es una parte importante de lo que voy a hablar, la gente entiende muy rápido que le voy a hablar de ese espacio que es de todos, ¿no? Ese donde nos podemos comportar de una forma libre, pero esto no es así del todo. En realidad el espacio público está regido, está controlado por normas, por reglas y también por leyes, como por ejemplo la de tráfico o la de venta ambulante. Y algunas no tan conocidas, como este cartelito que todos habremos visto en algún momento, ¿no? Que nos indica que está prohibido jugar a la pelota. Un cartelito como este me hizo empezar a sospechar que a lo mejor el juego podía ser algo más que un entretenimiento. Por aquel entonces, mi madre sufría mucho cada vez que yo salía a hacer trabajo de campo, porque me decía, si te detienen, por favor, llámame corriendo para que haga algo. En aquel entonces yo me dedicaba a hacer esto que veis aquí. Es dibujar rayuelas con tiza, samboris, como decimos aquí en Valencia, y posiblemente muchos de nosotros hayamos dibujado alguna una vez. Pues bien, todos estamos siendo transgresores. Nos estamos oponiendo a una o varias leyes. No os creáis, la Ley de Seguridad Ciudadana, que es tan tristemente famosa por algunos motivos, en su anteproyecto de 2013 ya figuraba el juego como las actividades ligadas al juego en lugares no habilitados, capaces de penalizarse con multas entre 100 y 1.000 euros. Este dato hace que, por ejemplo, jugar en el Congreso sea un delito. Y de esto vamos a hablar. De cómo podemos no solo divertirnos, sino también ser rebeldes jugando. Y cuando empecé a investigar, me di cuenta que esta ley y yo no éramos las primeras que nos dábamos cuenta de esta capacidad del juego, sino que antes que yo, mucha gente lo habían hablado. Por ejemplo, el arquitecto holandés Aldo van Eyck, el inglés Cedric Price, los filósofos Benjamin Bloch, Adorno o incluso Agamben. Fue el filósofo y filólogo italiano Giorgio Agamben el que formuló esta frase, que el juego era una operación que podía devolver al uso público lo que el poder había confiscado, y podía hacerlo porque era un mecanismo de profanación. Cuando vi esta frase, pensé que si de verdad quería comprobar lo que podía hacer el juego, tendría que probarlo, no me podría quedar en meras conjeturas. Tendría que hacer un experimento de laboratorio. Y como para los arquitectos el laboratorio es la ciudad, tendría que escoger un trozo de esta. Y no podía ser un trozo cualquiera. Tenía que ser un lugar en el que esa confiscación espacial de la que habla Agamben fuera obvia, donde las leyes del espacio público fueran evidentes. Y pensé, vamos a jugar a lo grande, ¿no? Vamos a elegir el lugar desde el que se emite la propia ley, que además es posiblemente el lugar más controlado de todo el país. Ese lugar no es otro que el Congreso de Diputados, que está en la ciudad de Madrid. Pero si quería jugar y no quedarme en un mero entretenimiento, me tendría que convertir en un jugador informado. Un jugador informado fue un término del que habló Cedric Price, el arquitecto que es nombrado. Él explica que un jugador informado es alguien que conoce las reglas y dentro de ellas es capaz de decidir cómo actuar e incluso no jugar. Pero si no somos un jugador informado, nunca podremos llevar el juego hasta sus máximas consecuencias. Así que tendríamos que convertirnos en uno. Este es el Congreso de Diputados. Bueno, este es el barrio de las Cortes, perdonadme. El Congreso es el puntito negro que veis ahí arriba, que está más oscurito. ¿Vale? Es pequeñito en comparación con el barrio y en comparación con Madrid más incluso. Pero si lo analizamos en retrospectiva, históricamente, vemos que ha tenido una significación especial. Aquí vemos cómo el Congreso no se ha mantenido constante en área, en absoluto. En los 120 primeros años de vida, sí. Pero a partir de la consolidación de la democracia actual, se ha multiplicado hasta 131% su área en cuanto a la ciudad. Y diréis, madre mía, la democracia representativa, ¿cómo se representa en la ciudad? Pero no solo eso, sino que, como acontecimiento histórico, ha congregado en torno a sí eventos. Vamos a clasificarlos, por lo que a esta charla respecta, en dos grandes grupos. Eventos consentidos y eventos no consentidos. Los eventos consentidos son aquellos, como por ejemplo el del dosel, tan bonito, en los que se nos anima a acercarnos al edificio, en los que el poder que le contiene quiere que nos acerquemos de una determinada manera. Por ejemplo, ese dosel se estaba preparando para la proclamación de Felipe VI. Pero los eventos consentidos son lo contrario. Son aquellos, como esa revolución, esa revuelta de la Primera República, en la que el poder no quiere que nos acerquemos al edificio. Es más, intenta detenernos. Intenta, como ocurre ahora mismo, poner vallas.
Poner cuerpos de seguridad especiales. Poner unas vallas que se despliegan y se construyen casi como trincheras. Son especiales y de ellas vamos a hablar después. Además de ello, hay cuerpos de seguridad, como podéis ver en el primero de los mapas, cámaras de diferentes tipos y vallas de forma permanente en el espacio. Estos sistemas, además, no son fijos, del mismo modo que tampoco lo son lo que pasa en la ciudad, sino que se van moviendo. Un fin de semana cualquiera que paséis tranquilamente por Madrid, podréis ver cómo vayan la escalera del Congreso, como en el primer plano, o como que haya una manifestación que más o menos pase cerca del Congreso, lo vayan como en el segundo modelo, o puede llegar a vallarse como el tercero, hasta 51 veces su área en la ciudad de Madrid. Pero también se vaya cuando hay un evento consentido. Por ejemplo, esto es la cola del entierro del expresidente Adolfo Suárez. O los más de 3 kilómetros de ciudad que se vallaron para la proclamación de Felipe VI, arriba, y algo que es evidente cuando nos vamos a nivel territorial, ¿no? 80 kilómetros de espacio aéreo intervenido en torno a la ciudad de Madrid. Madrid es el puntito rojo que parece una hormiga. Y la verdad es que me gustaría ser más optimista y contaros que esto solo pasa en el Congreso, pero no es así. La línea roja es una manifestación de las marchas de la dignidad de 2014. El área que se encuentra arriba también se vaya. Está en torno a la sede del partido que nos gobierna en la actualidad, en la calle Génova. Yo no pude entrar a mi casa ese día. Estos hechos nos hacen darnos cuenta que la situación en el Congreso es extraordinaria y que a lo mejor jugar allí sí que me ponía en peligro y hacía sufrir a mi madre. Por eso vamos a utilizar para esto una cosa que llamaremos ficciones como aproximaciones. Son mecanismos que no son reales, pero nos hacen hacernos una idea de cosas que pueden pasar y sus consecuencias. Para ello vamos a utilizar 4 conceptos de jugar. El primero es muy sencillo, es jugar. Jugar cuando somos rebeldes no es una actividad única, no es vamos a jugar al fútbol o vamos a jugar al parchís, es todas ellas. Es más cercano al concepto play que a game. Play engloba en torno a sí, jugar al parchís, jugar a fútbol, pero también actuar e interactuar. Y además no pretende ser ilegal, no os creáis. Pretende ser como mucho alegal. Por ejemplo, si sabemos que no podemos celebrar manifestaciones, pero sí espectáculos, como habéis visto con el dosel, podríamos manifestarnos, siempre y cuando tuviéramos una cámara que justificara que eso es un espectáculo. Además de definir juego, está bien definir partida, ¿no? Que es el tiempo en el que tiene lugar el juego, con un principio y un final, y ese final es básico, porque el juego no hace modificaciones irreversibles. El juego se acaba y acabado él desaparece su efecto, porque sus reglas ya no imperan. Pero el niño aprende jugando y del mismo modo el jugador se ejercita en la partida. Por ejemplo, esta escalera, no sé si lo sabéis, pero fue diseñada como símbolo del acceso del pueblo al poder. Pero ahora mismo tiene la peculiaridad de que está intervenida. No te puedes sentar en ella, hay 2 policías, el otro está detrás de una columna, que la vigilan continuamente y hacen que no la puedas usar. El simbolismo está muy claro. Supongamos que desencadenamos una partida simple, una partida en la que la única regla fuera vamos a usarla con normalidad. Una locura. Por ejemplo, ¿no? Acabado el juego, vuelto al estado actual, el jugador, en su mente, entendería lo que puede ser y no es. Ese es el poder que tiene el juego, el de despertar una opción que ahora mismo no vemos, el de ser una estrategia para abrir posibilidades. Y además, si hablamos de juego y hablamos de partida, tenemos que hablar de tablero, que puede ser de parchís, pero puede ser de una ciudad. Y el tablero no es solo el suelo, también son todos los elementos que le conforman. Por ejemplo, en el Congreso, con nuestra mentalidad lúdica, tableros son las cámaras, que antes estábamos pensando que eran de coerción, pero sabiendo que graban de fuera adentro, y que actualmente tenemos un problema en cuanto a lo fácil que es acercarnos a nuestra democracia, podemos utilizar como estratos públicos. Si te pones aquí, sabes que te van a ver dentro. Puedes emitirles un mensaje. Incluso más. Hay una cosita más que tenemos que ver antes de entender bien el juego. Es el detonador, lo que hace que empiece la ficha, el dado. En nuestro caso va a ser las vallas. Estas vallas son especiales, no se fabrican para otros sitios. Miden 1,70 m y poco, más que yo. Las trajeron aquí y las dejaron y las despliegan con determinados eventos, vallando todo alrededor, ¿no? Lo que hemos visto. Además, estas vallas tienen una peculiaridad y es que no las guardan como el resto, sino que las tienen ahí. Y no es casualidad, ni las tienen ahí porque no tengan lugar para guardarlas, sino porque son un aviso permanente.
son una alerta de que en cualquier momento las podemos desplegar. Pues bien, en nuestra mente de jugador, estas vallas son una pedazo de oportunidad que hay que aprovechar. ¿Por qué no las llenamos de flores en torno a la muerte de la libertad perdida? O, incluso mejor, con candados de enamorados, porque no solo los puentes nos unen en este país. Me gustaría también otra vez ser más optimista y deciros que esto solo pasa en lugares relacionados con la política, pero no, no es así. Os habéis dado cuenta que a veces hablo en plural y es porque la investigación académica siempre es en equipo, aunque en este país se nos ponga muy difícil investigar. Y esto somos mi amigo Pedro y yo, dibujando una rayuela en la plaza del CaixaForum de Madrid. Es una plaza que está al lado del Museo del CaixaForum. Al cabo de un rato, un montón de niños se unieron a nosotros, jugando, pero también pidiéndonos ideas, por favor, compramos más cajas, las repartimos todas, dibujaban campos de fútbol, grafitis, todo tipo de cosas, ¿no? Al cabo de un rato, todo el mundo estaba jugando. En ese momento, una trabajadora de seguridad del CaixaForum vino, les quitó las tizas y les prohibió seguir jugando. Envió además a una empleada de limpieza del CaixaForum para que intentara borrarlo. No pudo, por suerte la plaza estaba llena de gente y al día siguiente seguían jugando. Lo curioso de todo, además, fue que nadie nos delató. Al revés, los padres, los implicados, vinieron a decirnos qué podían hacer para ayudarnos, que cómo podíamos seguir adelante con ello. Y fue mucho después, cuando hablamos con esa trabajadora de seguridad, cuando nos dijo que ella era quien a título personal había decidido interrumpir la actividad. Pensaba que se había sentido amenazada por la multitud. Esto nos hizo pensar en el arquitecto holandés Aldo van Eyck, cuando decía que hemos abandonado nuestra condición de ciudadanos, pero no lo hemos hecho por nadie, nos lo hemos autoinfringido, nos hemos convertido en espectadores. Es que el juego sí que es cierto que no puede modificar de forma irreversible el uso del espacio. Aquí están, ¿no? Esos puntitos somos nosotros y ese cuadradito son realidades físicas como el Congreso o discursivas de las que estamos excluidos. Sin embargo, es paradójico porque ese cuadrado lo hemos puesto nosotros ahí, esas cruces les hemos votado. Y aún es un poquito más retorcido. El cuadrado no es opaco, sino que tiene ventanitas por las que nos dejan mirar. Son espectáculos, son la proclamación, las jornadas de puertas abiertas que te permite acercarte al Congreso y verlo. Esas ventanitas dan una falsa sensación de libertad. Y lo que el juego quiere no es romper la membrana completa, es colarse discretamente por ellas, generar espacios donde antes no había y generar oportunidades. Quiere que esa membrana no la definan unos pocos, sino que la definamos todos. Porque cuando la gente me pregunta por qué juego o por qué sigo investigando sobre jugar, yo siempre les explico que el juego tiene una capacidad que no tienen otras estrategias, y es que hace que nos divirtamos. Porque, como decía Emma Goldman, si no puedo bailar, no quiero tu revolución. Y porque además el juego nos permite convertirnos en jugadores informados, llevar al espacio hasta sus máximas consecuencias, hacer de él una ciudad más habitable, convertirnos en ciudadanos, por nosotros, pero también por los arquitectos, que tenemos que esforzarnos por hacer cada vez lugares en los que la gente tenga que comportarse menos de una determinada manera, y que lugares en los que cada vez cada uno pueda ser quien quiera ser. Porque, en definitiva, lo único que podemos perseguir es una arquitectura que nos haga más libres y no menos. Muchas gracias.